¿Fue verdad lo que nos mostró la historia? ¿Es cierto lo que nos dicen los libros? Y la explicación de Jesucristo hombre serán aclarados. Bienvenidos a Confrontando la Historia, el programa científico e investigativo. Este programa está dirigido a personas que investigan, que indagan, a personas que están dispuestas a renovar su mente, a aquellos que están cansados de los engaños y los abusos de la religión y quieren comenzar una nueva etapa en su vida. Si usted es uno de ellos, le damos la bienvenida. En Confrontando la Historia, usted será expuesto a una gran cantidad de evidencia histórica, científica y bíblica que lo llevarán necesariamente a confrontar la historia. ¿Fue el apóstol Pablo un apóstol más, como los 12 escogidos por Jesús de Nazaret en su tiempo? ¿Era el apóstol Pablo y el apóstol Pedro grandes compañeros y amigos que hablaban lo mismo? ¿O acaso ellos predicaban dos evangelios diferentes y tenían oposición claramente en su doctrina? ¿Por qué el apóstol Pablo, el único apóstol a los gentiles, confronta al apóstol Pedro y lo acusa de hipócrita y mentiroso? ¿Por qué los judíos de aquel tiempo, los ancianos y los apóstoles de Jesús de Nazaret, deseaban darle muerte a Pablo y planearon un complot para matarlo? ¿Por qué la religión ha hecho caso omiso de los escritos de Pablo? ¿Y quién es ese único hombre en la historia que ha explicado y educado a la iglesia conforme al Evangelio de Pablo? En el programa de hoy estaremos tratando el tema ¿quién fue el apóstol Pablo? Vamos entonces a observar todo este gran material investigativo. Comenzaremos el estudio del día de hoy investigando quién fue el apóstol Pablo y su importancia en la era cristiana. Para esto dividiremos este programa en 4 partes. La primera de ellas, haremos un recorrido biográfico acerca de la vida de Pablo. En la segunda parte estudiaremos qué dicen los historiadores acerca de quién fue este personaje, Pablo o Saulo de Tarso. En la tercera parte estudiaremos qué dice Dios acerca de Pablo en la evidencia bíblica. Y por último, estudiaremos y analizaremos lo que el mismo Pablo habla acerca de su ministerio.
Según la página web adoradores.com, Saulo nació en Tarso de Sicilia, centro de cultura y saber griegos, de una familia judía y de la tribu de Benjamín. Según la costumbre judía, desde los 5 años debió aprender a leer la Biblia hebrea. Desde su juventud, Pablo aprendió igualmente la lengua griega, que era la corriente de Tarso. A los 15 años, Pablo fue enviado a Jerusalén para formarse a fondo en el conocimiento de la Escritura y en las tradiciones y métodos rabínicos. Según algunos, los padres de Pablo se habrían mudado nuevamente a Jerusalén cuando éste era aún muy niño. Allí fue discípulo de Gamaliel. A su educación rabínica debe Pablo no solo sus ideas religiosas y su conocimiento a fondo del Antiguo Testamento, sino también su dialéctico. Como los rabínicos interpretan los hechos y objetos mencionados en el Antiguo Testamento como símbolos de la ley, así Pablo explica los sucesos de la historia. Según la costumbre judía, Pablo aprendió también un oficio. Pablo era de profesión fabricante de tiendas. Durante la actividad apostólica, Pablo ejercía su oficio para ganarse el sustento. Tras la muerte de Jesús en el año 33, comienzan a surgir grupos seguidores de Jesús de Nazaret. Saulo de Tarso se convierte en un asiduo perseguidor de estos grupos. En el año 36 se convirtió al cristianismo, que basados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue gracias a la aparición del mismo Cristo, camino a la ciudad de Damasco. Pablo comienza su actividad evangelizadora en Damasco y en Arabia, pero es perseguido por los judíos y huye hacia la ciudad de Jerusalén. Pablo escribió 14 epístolas, aunque algunos teólogos quieren afirmar que la carta a los hebreos no fue escrita por él. La evidencia de su lenguaje es único y demuestra que tiene el sello de su apostolado. Luego de vivir una vida de persecución, de muchos viajes cumpliendo su misión apostólica y estando en varias ocasiones preso, la historia registra que Pablo murió decapitado en el año 67 después de Cristo. Luego de haber hecho este recorrido biográfico, vamos a observar lo que hablan los escritores y teólogos acerca de la vida de Pablo. Por más de 2000 años, el mundo ha ignorado quién fue el apóstol Pablo. Lo podemos evidenciar en las escrituras antiguas y modernas acerca de él. Para muchos teólogos y escritores, Pablo fue un loco que se opuso a las doctrinas para ellos llamadas cristianas. Vamos a mencionar solo algunos ejemplos de ello. La escritora Ana Martos, en su libro Pablo de Tarso, dice, menciona en su prólogo, refiriéndose a la primera impresión que los estudios de la vida de Pablo han tenido. Probablemente impotente debido a los profundos conflictos con la figura de la mujer y creador de la doctrina totalmente opuesta a la de los evangelios. Según esta escritora, lo que en realidad hizo Pablo fue internacionalizar el judaísmo y hacerlo universal. En la página 179 de su libro menciona que la revista Neuroscience Letters ha publicado escritos sobre los estudios de psicología de la Universidad de Montreal en Canadá y dan a entender que hay muchas posibilidades de que el apóstol Pablo sufriera una crisis epiléptica cerca de Damasco cuando cayó al suelo, cegado por una luz, y escuchó la voz de Cristo quedando 3 días ciego. Para muchos de estos escritores, Pablo fue un simple gnóstico, un helenístico y un epiléptico, pero nunca entendieron que fue nada más y nada menos
el perito arquitecto escogido por Dios. Esto solo es un ejemplo de cómo se ha menospreciado y se ha ignorado la ciencia revelada al apóstol Pablo y se ha querido interpretar con la mente natural, obteniendo explicaciones erróneas de la verdadera misión dada por Dios al apóstol Pablo y a sus escritos. Mencionaremos en esta tercera parte lo que Dios habla en la evidencia bíblica acerca de la vida de Pablo. Pablo fue el único de los apóstoles que conoció a Cristo después de éste haber resucitado. Segundo, Pablo se entrevistó en varias ocasiones con Cristo resucitado. Lo podemos ver en la evidencia bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Dejando ver que Dios se le revela en repetidas ocasiones y con un propósito. A Pablo se le encomendó una misión muy importante: comunicar el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el de la incircuncisión para el pueblo gentil. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Una vez más se establece que Dios escogió a Pablo con carácter exclusivo para comunicar la verdad al pueblo gentil. En el libro histórico de los Hechos, capítulo 22, verso 14, dice: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Claramente podemos ver que lo que recibió el apóstol Pablo no fue el pensamiento de los apóstoles de Jesús de Nazaret, ni de los griegos, ni de los teólogos de aquella época. Fue explícitamente de Dios mismo, la sabiduría que Dios tenía para el pueblo gentil. En el libro histórico de los Hechos, capítulo 22, verso 15, dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y en el cuarto punto vamos a observar la misión encomendada al apóstol Pablo y qué habla el mismo apóstol Pablo acerca de ella. En la carta de Pablo a Gálatas, capítulo 1, verso 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entiéndase, de Jesucristo el resucitado. Dando esto a entender que él fue el único de los apóstoles que recibió el evangelio del Cristo después de la cruz. Asimismo afirma que aunque llegó de últimos, fue el primero en recibir el evangelio de la gracia. En primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 16, dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Claramente Pablo asegura que el evangelio anunciado por él es de carácter exclusivo. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito,
que a mí me ha sido encomendado. En la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. También el apóstol Pablo afirma que es el único que puso el fundamento para la edificación de la iglesia y tiene el privilegio de anunciar la venida del otro que vendría a edificar sobre ese mismo fundamento. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 10, dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Podemos ver que el apóstol Pablo es insistente en defender la exclusividad del evangelio de la incircuncisión. En la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11, dice: del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Podemos ir llegando a conclusiones, así como lo explica Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 7. A él se le encomendó el evangelio de la incircuncisión, que va desde el libro de los Romanos hasta Hebreos, y a Pedro se le encomendó el evangelio de la circuncisión para los judíos. Por esto, Pablo confrontó en repetidas ocasiones al apóstol Pedro, porque no andaba conforme a la verdad del evangelio y estaba de condenar. Por esto, podemos ver que el apóstol Pablo era un peligro para los intereses creados por el apóstol Pedro. Fue así como este y los demás ancianos y los judíos de aquella época formaron un complot para asesinar a Pablo en Roma. Luego de investigar toda esta evidencia histórica y bíblica, nos queda solo una inquietud. Si Pablo era el apóstol escogido por Dios, único apóstol para nosotros los gentiles, y que Dios le dio un evangelio, el evangelio de la gracia, un evangelio sin pecado, sin ley, sin diablo, un evangelio que nos enseña a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, un evangelio que nos enseña a no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. ¿Por qué todos lo abandonaron? ¿Sería acaso que ese evangelio no era para aquellos tiempos? ¿Sería acaso que después de su partida entrarían lobos rapaces y vendría una etapa de apostasía? Pues es así. El Señor, en su segunda manifestación, no vendría hasta que manifestara la apostasía. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos: apostasía y falsedad. Así que seamos testigos de las palabras del mismo Jesucristo hombre, explicando su evangelio, el evangelio de la incircuncisión. El único en la historia que podía identificar verdaderamente quién era el apóstol Pablo era Dios mismo, en su última manifestación, en la manifestación de Jesucristo hombre, el edificador de la iglesia. El gran apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 10, diciendo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, dando a entender claramente que el trabajo de colocar el fundamento era exclusivo de él.
dando a entender claramente que el trabajo de edificación de la iglesia era exclusivo de un solo personaje también. Pues bien, la historia registra un acontecimiento único y maravilloso. En el año de 1973 se comenzaría la edificación por primera vez de la Iglesia de Jesucristo. Fue allí cuando en los labios y la enseñanza del doctor José Luis de Jesús Miranda, la Iglesia de Jesucristo comenzaría a ser edificada. Él es Jesucristo hombre, el único que está edificando a la Iglesia. Y Él da testimonio justamente de quién fue el gran apóstol Pablo. Veamos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, mira, ni Pablo podía, era otro el que venía a edificar. Pero cada uno mire los demás, usted, como sobreedifica. Ahora mira el verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Pedro. Hello. Eso es una orejita. Eso es una orejita para nuestros amados creyentes católicos, que siempre han pensado que fue Pedro. Pero Pablo, el apóstol a los gentiles, después dice, mira, el fundamento no es más nada, ni yo, es Jesucristo. Y yo no edifico, otro edifica. Quiere decir que él ya sabía que lo que él vino fue a poner un fundamento, que es Jesucristo resucitado, y que él no iba a poder hacer nada. Esa es la evidencia que tenemos escrita. Hemos visto que Pablo dice que el fundamento es Jesucristo, pero yo noto que ya desde el viejo pacto dice, si el Señor no edifica la casa, es en vano. Entonces acá le dice a Pedro, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Eso que tú has dicho, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces pues se creyó que era Pablo. Pues Pablo sí que está edificando la iglesia. Mira, Pablo habló de predestinación, habló de escogidos, habló de la gracia, de que, bueno, pues pensamos que era Pablo. Pero mira lo que le pasa a Pablo. En Hechos, libro histórico, antes de llegar al evangelio de la incircuncisión, Hechos capítulo 20, mira cómo dice el verso 29. Fíjate la confesión que hace Pablo ya después que dijo que iba a morir. Él dice, pronto estoy por ser sacrificado. Él sabía que lo iban a matar en Roma. Entonces él dijo, porque yo sé que después de mi partida, esa partida no es después que yo viaje de Miami a Nueva York, o después que yo viaje de donde estaba a otro lugar. Mi partida, si tú lees los versos anteriores, el contexto es que él dice, yo sé que pronto voy a ser sacrificado. Aquí en Roma no me van a perdonar, porque yo sé que Pedro está muy contento con Cornelio, y están fabricando su Vaticano, y yo soy un estorbo para Pedro, porque él piensa que él es el que tiene las llaves, y que él es el fundamento, porque Cristo le dijo esto, y tiene a todo el mundo convencido aquí de que él es, pero el fundamento es Cristo. Además, Pedro, quien predica a Jesús de Nazaret, yo predico al que resucitó. Así que él iba a tener problemas allí. Dice, yo sé que después de mi partida, eso es una confesión, una profecía, que Pablo dice, yo lo sé. Digo, cuando una persona como Pablo, ese tipo de líder, dice, yo sé, esto yo lo sé, porque es yo estando vivo y se me hace difícil. Estando vivo, todo el mundo me ha abandonado. Estando vivo, con todo lo que yo enseño, se me reducen, perdí a Galacia, a la iglesia de los Gálatas, me abandonaron todos los de Asia. Yo sé que una vez yo desaparezca de aquí, mira lo que sucede, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Que no, ¿qué? ¿Qué significa que no perdonarán al rebaño? No es que no le van a decir te perdono, no, que no lo perdonarán en decirle la verdad
de lo que el profeta dijo: en un día quitaré el pecado de la tierra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no le iban a decir. Entonces él dice: entrarán lobos rapaces. Ponme el verso de nuevo, por favor. Que no perdonarán al rebaño. Continúa. Dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los apóstoles no edificaron ninguna iglesia, porque en lo de los apóstoles era el judaísmo. ¿Se recuerda cuando Pablo reprende a Pedro y le dice: oye, ¿cómo tú vas a obligar a los gentiles a judaizar? Así que con judaísmo tú no vas a levantar una iglesia. Tú levantas una sinagoga, pero no una iglesia. Ni la sinagoga pudieron levantarse, eso nunca ha estado levantado, porque es el hombre quien la lleva. Y con la ley, con un pacto defectuoso, ¿cómo tú vas a levantar una buena sinagoga? Entonces, quiere decir que la iglesia, aún Pablo, el perito arquitecto, no pudo edificarla. Ya con su partida dijo: mira, viene obscuridad, vienen tinieblas. Yo sé que después que yo salga de aquí va a ser difícil con las influencias de Juan, de Pedro que anduvo con él, que hizo milagros. La influencia es muy fuerte. Y yo sé que después que yo desaparezca no va a haber iglesia. Y entonces entraron 2000 años de obscuridad. Y el mundo estuvo en obscuridad. Nadie te dijo a ti que tú estabas salvo, siempre salvo. Nadie te había dicho a ti que el diablo fue destruido hace 2000 años atrás. Nadie te había dicho a ti que tú estás perfecto, sin arruga, sin mancha, sin pecado. Nadie. Porque es que no existía nadie que pudiera hacer eso. El único que podía hacer eso fue el que el Pablo mismo dijo: yo dejo el fundamento, otro. Para que él no se atrevió a ponerle nombre. Él dijo: otro va a hacer este trabajo. Y por muchos años yo me llamé el otro sin saber el nombre de ese otro. Yo el otro, yo me lo comía fácil. Bueno, otro es otro. Pero ahora es que yo entiendo que ya Pablo, de quien venía hablando, era del que dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces acá dice: otro edificará. ¿Qué? La iglesia. Era otro, ese otro el que iba a edificar. El doctor Lucas no pudo escribir todo, pero si tú lees con calma todo el libro de los Hechos, ahí él arroja luz. Por ejemplo, fíjate lo que dice Hechos 23:12. Mira quiénes eran los ancianos en Jerusalén. 23:12, Hechos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo: no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a quién. Ellos lo estaban velando para matarlo. O sea, Pablo, si Pablo se llega a manifestar al mundo, Roma no se hubiera levantado. Usted no ve que Pedro es judío, Cornelio es gentil. ¿Y qué hace Pedro como judío metido y que en Roma levantando y con una iglesia cristiana? Si Cristo le dijo a los discípulos, incluyendo a Pedro: por caminos gentiles no vayáis. ¿Y qué hace Pedro metido con Cornelio en Roma? Esto lo digo para despertar tu sentido, para que sepas cómo comenzó todo. Entonces, Pedro tuvo que mandar a matar a Pablo. Bueno, si acá un grupito de judíos, si ya está el Pedro, un grupo de judíos se juramentaron: no comamos hasta que le demos muerte a este hombre. Este hombre tiene que morir. Pero no pudieron darle muerte. Pablo siguió de camino y llegó a Roma, que lo acabamos de leer en Hechos 28. Entonces, cuando llegó a Roma, ese mismo espíritu que lo estaba buscando para matarle, logró matarlo en Roma. Al matarlo en Roma, él no pudo llegar a España. Entonces, quien llegó a España fueron los discípulos de Pedro, y ese falso evangelio fue quien usó los españoles, la reina Isabel,
Cristóbal Colón usaron un falso evangelio para traerlo a nuestras tierras. Y de ahí fue que se fastidió el mundo. El mundo fue fastidiado por los llamados apóstoles. La desgracia es que todo el mundo piensa que ellos son cristianos. Mire, usted jura, usted busca un pastor bautista por ahí, ¿verdad? Ustedes son cristianos, amamos a Cristo, pero ellos están envueltos con el velo de las naciones. Sí, el problema está que Pedro justificó el amor a Jesús de Nazaret para seguir predicando a Jesús de Nazaret, no aceptando la posición de Pablo, que Pablo le dijo: Pedro, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No podemos presentar a ese judío al pueblo gentil. Hay que presentarlo después que resucitó, que es donde está el cristianismo, Pedro. Pero Juan, Pedro, Santiago vieron a Pablo como un enemigo y desobedecieron. Entonces lo que dice Isaías, el velo que cubre a las naciones, es el velo que todavía está puesto sobre nuestros enemigos. ¿Por qué creciendo en gracia no es popular? Porque nosotros somos los únicos cristianos en la tierra. Los bautistas no son cristianos. Usted se equivoca diciendo: bueno, yo comencé en el evangelio cuando iba a la iglesia pentecostal. ¿Qué evangelio? Usted no tenía ningún evangelio. Bueno, yo fui cristiano, lo que pasa es que estaba en legalismo. Usted no fue cristiano. Usted fue cristiano cuando me escuchó a mí. Solo escuchando a mí es que usted se puede llamar cristiano. Bien, después de haber escuchado a aquel que el apóstol Pablo mencionó diciendo en su carta a los Romanos, capítulo 16, el verso 25, aquel que puede confirmaros conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Pues bien, Jesucristo está hoy en medio nuestro, está predicando, está edificando, está confirmando a su iglesia a través de la predicación del único evangelio de la incircuncisión escrito por el apóstol Pablo. Fueron 2000 años de apostasía, fueron 2000 años de engaños, de abusos, de violaciones y de mentiras de la religión. Pero el Señor llegó, el que puede confirmaros, el otro que edifica encima, y está libertando, arrebatando a su iglesia del engaño de la religión y trayéndolo a su reino en los lugares celestiales. La pregunta es: ¿quiere usted continuar en apostasía? ¿Quiere usted continuar en ignorancia, ignorando el nuevo pacto, ignorando los misterios de Dios? ¿Quiere usted ignorar su verdadera identidad, su diosado, la cubierta angelical, todas las promesas que estaban predestinadas para la iglesia? ¿Quiere usted estar ausente de la transformación de la iglesia que muy pronto llega? ¿O quiere usted salir de ese engaño y con nosotros confrontar la historia? Bendecidos. Escúchame, bendecido, en el año 46 el vástago ha nacido y su nombre es José Luis. Escogido por Dios mismo, es la raíz de Isaí. Isaí lo había dicho en el Viejo Testamento y hasta ahora se ha cumplido. En el año 7:3 él escuchaba un ruidito y se paró de repente y se quedó sorprendido al mirar un par de ángeles con vestidura de lino. Ese día se presentó la mente de Dios divino. Al otro día en la mañana él hablaba
empiezo a intuir. ¡Qué bonito! Querido por la libertad gloriosa de todos los escogidos, y soy un dador alegre, le siembro a cada ratico, el mundo le pertenece a José Luis, que Dios mismo, y yo llevo en mi cuerpo la marca de su cariño, la sabiduría oculta, y muchos la han confundido diciendo que estos números significan los malditos sin tener conocimiento de lo que allí está escrito. El número de la bestia es un misterio clarito en la primera de Reyes, capítulo 10 primito, en el pasaje 14, allí lo dice clarito, porque el sabio Salomón de allí cobraba un realito. Adivínalo mi pueblo, la suma de los realitos, 666, anual cobraba exactito, en puro talento de oro, era como un requisito. El número representa el nombre de mi papito, y le sirvo con mi mente, me consuela tan bonito, la esperanza de nosotros, ver transformado todito, primero la gloria suya, porque así que está escrito, cuando un día la ramera se queme por completico, la ramera Babilonia que ha fornicado con todito.